Plaza de Toros de Trujillo, jueves 1 de mayo a las 6 de la tarde, gran espectáculo ecuestre de Santi Serra, ganador del programa Tú sí que vales. Precio de las entradas 10 euros, niños hasta 10 años, entrada gratis acompañado de un adulto. Plaza de Toros de Trujillo, jueves 1 de mayo a las 6 de la tarde, gran espectáculo de Santi Serra. Torta del Casar, apreciada, buscada y por supuesto imitada. Por eso cuando quieras disfrutar del más original queso extremeño, de la auténtica Torta del Casar, busca el distintivo de la denominación de origen protegida, el inconfundible rojo y oro de su etiqueta de certificación. Recuerda, si solo te conformas con lo auténtico, elige quesos con denominación de origen protegida Torta del Casar. Financia FEADER. Europa invierte en zonas rurales. Cervecería Plaza Mayor, en la Plaza Mayor de Trujillo, agradece a todos la buena acogida. Os recomendamos nuestros desayunos, café y tostada de jamón por 1,80 € y nuestra gran variedad de exquisitas tostas, de solomillo con cebolla caramelizada, tosta de secreto ibérico con tomate y queso, tosta de langostino y puerro gratinada y muchas más. Disfrute del ambiente de la Plaza Mayor de Trujillo en nuestra terraza o en el interior. Cervecería Plaza Mayor. Buenos días, nos encontramos una vez más con nuestro pequeño espacio semanal Viviendo en Verde y Violeta. Esta semana, además, bueno, pues contamos con la visita de una persona experta en un tema que, bueno, nos puede servir a todos y a todas de gran ayuda, a mí por lo menos desde el desconocimiento que tengo. Y bueno, se trata de Carolina Tercero Iglesias. Carolina tiene realizados los 3 máster, las 3 especialidades en prevención de riesgos laborales. Y sí es verdad que a lo mejor en la calle, y bueno, cada uno desde nuestro puesto de trabajo oímos muchas veces hablar de los riesgos laborales, pero sí es verdad que también es un tema bastante desconocido y sobre todo, pienso yo, bueno, que puede ser además más desconocido desde el punto de vista o incorporando la perspectiva de género. Buenos días, Carolina. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a ver si somos capaces de estructurar un poquito la entrevista. Cuéntanos, si quieres, si te parece, un poco, para introducirnos en el tema, bueno, pues qué es eso de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Vale. Bueno, para intentar de manera general establecer el objetivo fundamental, ¿no?, en qué consiste la prevención de riesgos laborales, nuestro objetivo último sería, desde luego, evitar a toda costa cualquier daño a la salud derivado de la realización de mi puesto de trabajo habitual. ¿Qué significa? Que al final lo que intentamos llegar es que no se produzcan accidentes laborales, que eso sí, toda la gente hemos oído hablar de ellos. Sí, eso digamos que es un poco... Efectivamente. A lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando accidentes hablamos... de trabajo. Bueno, pues el trabajo en prevención de riesgos laborales, todo el trabajo previo para que eso no ocurra. Nos podemos encontrar circunstancias que no van a poder ser evitados a toda costa, cualquier daño laboral, entonces ahí actuaríamos para minimizar el riesgo. Si todas esas consecuencias las damos, se estudian y se hacen, ¿qué vamos a tener como fruto? No tener accidentes, y en el caso de aquellos daños laborales que se nos vayan a producir, se nos van a producir con bastante menos carácter de gravedad. Aminorar, digamos, un poco los daños de ese posible... ¿Qué quiere decir? Accidente. Digo, para que se entienda un poquito. Si yo intento minimizar riesgos, minimizo daños. ¿Cómo minimizo riesgo? Algo sencillo. Si yo para subirme a una altura tengo un andamio montado o tengo una escalera de mano. Estas cosas que además es verdad muchas veces, bueno, pues dentro de nuestro puesto de trabajo, por diferentes circunstancias, bueno, pues a veces nos vemos haciendo, ¿no?, cosas que dices, si te paras a pensar, no, esto conlleva verdaderamente un riesgo. Y bueno, y muchas veces ni se nos pasa por la cabeza, ¿no?, y cargamos a lo mejor con pesos que no debiéramos, o estamos situados bueno, pues en una mesa o de una manera que no es del todo saludable, ¿no? No, por eso me gusta. He puesto el ejemplo para que sea gráfico, tocando el tema de construcción, pero que se quite el bulo, es decir, que no solo existen los riesgos profesionales en el sector de la construcción, el riesgo laboral existe en cada puesto de trabajo. Y la obligación legal del estudio y de la evaluación de estos riesgos, siempre y cuando haya un contrato por cuenta ajena, existe la obligación del empresario de proteger a todos y aquellos trabajadores que trabajan para él.
¿vale? Porque hay determinados riesgos, no solo nos tenemos el riesgo, también hay riesgo psicosocial. Sí, por eso yo también me iba un poco más a lo mejor al ámbito de las oficinas, ¿no? Bueno, pues en cierta manera también porque de manera personal es lo que yo he vivido, pero que sí es verdad además que, bueno, pues que no caemos en el día a día de esos riesgos que conlleva, pero bueno, estamos hablando a lo mejor de posturas o no posturas saludables, y luego, sobre todo, el tema que para mí todavía es de mayor interés, los riesgos psicosociales, ¿no? Como tú estás diciendo. Que eso no son tan visibles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una carga mental de trabajo que cuando se quiera desarrollar como daño, pueden pasar 1 año, pueden pasar 2, puede desarrollarse como depresión, como ansiedad, como un estado de estrés. Quiere decir que la consecuencia es más a largo plazo. ¿Qué significa? Que eso ahora en la actualidad sí se va asociando al puesto de trabajo. Hace unos años para atrás, si tenías la mala suerte de padecer una depresión, nadie te lo vinculaba a que podía estar relacionado al puesto de trabajo. Quiero decir, podía. Tendremos casos donde no tenga ninguna relación al puesto de trabajo. Quiere decir que cuando aquí tengamos un daño que no sepamos el origen, hay que buscar el nexo causal. Porque para poder determinar en el caso que sí o no. Entonces, accidente de trabajo estaríamos hablando, evidentemente, cuando se produce un daño. Y enfermedad profesional se diferencia del accidente en que se supone que el accidente se te produce hoy y el daño va a ser casi inminente, es decir, si yo hoy me tropiezo, el esguince, si no me sale hoy, me sale mañana o pasado. Y la enfermedad profesional, que es el caso que ahora mismo sale en televisión, el ejemplo de los mineros, que es la silicosis, es una enfermedad que la exposición en un largo periodo de tiempo me lleva a desarrollar una enfermedad. Es verdad que ahí hay un asterisco, porque solo se considera enfermedad profesional las que la Ley de Seguridad Social tiene recogida en su cuadro. Por lo tanto, nos podemos encontrar con enfermedades que podemos encontrar un nexo causal con el puesto de trabajo y no están en ese cuadro, y enfermedades que aún estando en ese cuadro... ¿Bien por su desconocimiento de la enfermedad o por qué motivo no puede estar no está esa causa escrito en el cuadro primero? Porque esa ley era del 78 que se reformó, sino el cuadro de enfermedades en el 2006. Falta de actualización, ¿no? Quizás de posibles enfermedades relacionadas. La sociedad avanza por delante que la normativa, entonces nos encontramos. Cuando eso se da, quiero informar a la gente que sepa que hay protección, es decir, que aunque jurídicamente no se le pueda llamar enfermedad profesional, hay casos que se le puede llamar accidentes de trabajo porque es una enfermedad donde se ha demostrado el nexo causal. Como la ley no me permite llamarlo enfermedad profesional, lo llamo accidente de trabajo. ¿Qué hago? Que al final le estoy dando la misma protección a la persona que lo ha sufrido. ¿Vale? Parece una chorrada, pero no lo es, porque si a consecuencia de un daño laboral derivara en una incapacidad permanente total o absoluta, el cálculo de esa incapacidad varía a si fuera una enfermedad común. Es decir, aquellas patologías por las cuales acudimos a un médico de cabecera. Entonces, a mí muchas veces nos llevamos la mano a la cabeza. Surge el accidente de trabajo, no digo nada en la empresa, total, que da igual, si el médico de cabecera me da la baja. Evidentemente, sí da igual, pero tú no sabes lo que te va a conllevar. Si eso mañana lleva a una incapacidad, el porcentaje y la manera de calcular va a variar sustancialmente. Por eso, por lo menos, hombre, que se conozca, ¿no? Me parece muy interesante. Y bueno, ya que has tratado de alguna manera también los riesgos psicosociales, todo esto me lleva también un poco a pensar, de manera... no podría ser de otra forma, en qué perspectiva de género, ¿no? Podemos incorporar a todo el tema de la prevención de riesgos laborales, o qué riesgos laborales encontramos que puedan afectar de manera diferente por el hecho de ser mujer o de ser hombre, ¿no? Bueno, yo aquí hago un hincapié. Es verdad que llevada la prevención a rajatabla según la normativa, yo estudiaría cada persona física con nombres y apellidos que ocupa cada puesto. Quiere decir, independientemente de decir, si tengo 3 puestos auxiliares administrativos, para mí no son 3 puestos auxiliares, para mí es Carmen, Tere y Rafael. ¿Vale? Al hacer ese estudio individualizado, yo tengo en cuenta todas las características de la persona que lo ocupa. Y si esa persona es mujer, voy a tener esas mismas características. Esas características propias de esa trabajadora. Pero quiero hacer el hincapié que en sí el estudio va a ser el mismo, porque va a ser individualizado. Es cierto que el tema del embarazo es una situación protegida también por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Muy interesante, un poco por ahí. Está protegida, al igual que está protegida menores de edad o está protegido el tema de la discapacidad, ¿no?
¿Por qué? Porque se supone que se dan una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta y que además son transitorias. Quiere decir que tendríamos que ir adaptando los documentos en ese sentido. En el tema del embarazo, como interesante, pues que hace poquito, digo hace poquito porque salió la posibilidad de la baja del riesgo durante el embarazo. Sí. Aquí hay que aclarar que el riesgo durante el embarazo significa que a mí, en mi día a día de puesto de trabajo, tenga alguna tarea que me pueda conllevar a un riesgo al estado biológico de estar embarazada. Lo explico porque tiene que ser así. No vale que porque yo me hayan recomendado reposo porque tenga una posibilidad de aborto. Eso sería una baja de contingencias comunes. Eso no es un riesgo como tal por embarazo. Explícanos, por tanto. Bueno, pues eso, la protección, el riesgo por embarazo significa, vamos a suponer que yo trabajara en un laboratorio y tocara sustancias químicas. El hecho de yo estar físicamente embarazada en ese periodo y de hacer uso de esas sustancias sí me conlleva un riesgo añadido a la situación de embarazo. En eso estaríamos en una situación de riesgo durante el embarazo. Decir que es importante que no es baja médica, pero al final es una prestación. Esa prestación se tramita por la mutua, ¿vale? Que no es por el médico de cabecera. A través de la Seguridad Social. A través de la Seguridad Social, que bueno, que al final la entidad gestora en casi todas las empresas es una mutua, ¿no? Sí. Y lo interesante aquí que tanto es la protección que le dan que consideran que esta prestación va a tener el 100% de la base reguladora. Quiero decir que es importante la protección que se le ha dado, porque si no fuéramos una baja por contingencias comunes, no se cobraría el 100% de la base reguladora. Estaríamos hablando de un porcentaje inferior. Estaríamos hablando que del 1 al tercer día no se cobraría, del cuarto al 21 se cobraría el 60 y del 21 para adelante el 75. Quiere decir que la protección es real. Y hay una diferencia sustanciable, ¿no? Y bueno, por potenciar que el hecho de que tú estés embarazada no te conlleve. Además, Carolina, me gustaría también, ya que estamos hablando de estas situaciones, ¿no? Hacer la diferencia, porque de alguna manera, y esto sí que es un tema que hemos venido tratando en diferentes programas de radio, bueno, los puestos de trabajo que ocupamos hombres y mujeres, a día de hoy, si bien es cierto, la situación es cambiante, ¿no? Pero sí es cierto que sigue habiendo profesiones quizás más masculinizadas que otras, ¿no? Y sigue habiendo un mayor número de mujeres dedicadas a determinados puestos de trabajo. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Que hablábamos contigo preparando previamente la entrevista de la segregación horizontal y vertical. No ocupamos las mujeres los mismos puestos de trabajo y no llegamos a ocupar en un futuro ese techo de cristal, atravesar o no para ocupar puestos de trabajo quizás de mayor responsabilidad. Esto entraña también una diferencia en la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. Claro, extraña y puede ser incluso un poco que nos puede desviar la atención, porque luego al final sale la estadística. Pues no, la mujer tiene menos accidentabilidad. Pero ¿por qué? Claro. Ese dato no es real. Los datos siempre son reales, pero dentro de que hay que contextualizarlo, porque son objetivos, pero tienen un contexto que les hace... Claro, ¿por qué no es a veces real? Evidentemente, se da la segregación horizontal, quiere decir que el sector femenino trabaja en determinados sectores productivos donde la mayoría son mujeres y no llega a un sector productivo como puede ser la construcción, que se da mucho más alto en hombres. ¿Qué significa ahí? Pues claro, evidentemente, si la tasa de accidentabilidad en el sector como tal, en construcción, es elevadísima y las consecuencias de los daños laborales nos vamos de grave a muy grave, incluso mortales, exactamente, pues evidentemente ese aminoramiento se nos da en el sector femenino, pero no porque se haga mejor o peor, sino porque sencillamente no accedemos a ese sector productivo. Exactamente. ¿Vale? Y luego sobre la segregación vertical es lo que tú dices. Evidentemente, si determinado dentro del sector servicios, que es donde más o menos se mueve el sector femenino, hay determinados puestos que siempre ocupamos los mismos, que en sí entrañen menos riesgos, pues evidentemente eso también hace que los datos muestren distintas Luego realidades. Es cierto que en algunos casos soportamos mayores niveles de riesgo, porque a todo esto la persona física yo no la puedo evaluar. La recorto y la persona física es cuando entran en el puesto de trabajo. Esa persona física, como cualquier persona, trae lo que trae en su vida. Exactamente.
Efectivamente. Este es otro punto también importante a tratar, ¿no? No solamente los riesgos laborales como dentro de lo que es mi puesto de trabajo, sino teniendo en cuenta bueno, pues el contexto de esa persona. Y como también hemos hablado en innumerables ocasiones a través de nuestros programas de radio, bueno, pues también encontramos diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Pues por las cargas familiares, los trabajos domésticos, etcétera. Efectivamente, y eso hay que tener en cuenta. Digo, a mí no es lo mismo que venga una persona descansada que no venga descansada al puesto de trabajo, Agotada ¿no? mentalmente. Agotada mentalmente, de una carga. Luego, supone que, claro, efectivamente, el riesgo aquí te conlleva que al final todo esto nos lleva a la inestabilidad laboral en el sector femenino. La mayoría de tasas de desempleo, en muchos casos, mujeres. Contratos a tiempos parciales, mujeres. Que al final todo esto conlleva riesgos psicosociales. O sea, yo el que tenga un contrato a tiempo parcial o que tenga contrato temporal, significa que entre el sacrificio de pedirme los días para ir al médico, entre mi marido, mi pareja o yo, siempre al final es la mujer. Bueno, es que tu contrato es temporal. Que al final es una cadena, ¿no? Porque al final, bueno, pues la inestabilidad se lleva, la inestabilidad en todo, sea hombre o mujer, es un riesgo que se debe de estudiar, porque evidentemente es una carga mental, el que tú tengas una fecha fin de contrato o no la tengas. Pero bueno, esto es lo que hay. Luego es verdad que también tiene su especial protección, ¿no? En casos de despido, cuando se produce un despido, si este despido se ha producido en periodo de embarazo, lactancia o en baja de riesgo durante el embarazo, siempre y cuando la causa que alegue la empresa se demuestre que no tiene suficiente peso para el despido, bueno, pues son despidos que la ley tiene la protección de declararlos nulos. ¿Qué significa nulo? Pues que anularía todo el proceso y sería la readmisión al puesto de trabajo. Pero quiero aclarar, porque luego mucha gente también se cree que por el hecho de estar embarazada no me pueden echar. Eso es lo que al final llega a la población. Eso no es del todo real. Ideas falsas, ¿no? Que al final, que cuando no controlas el tema, es un bulo y no es real. Es cierto que si evidentemente no se dan las circunstancias que la empresa alega, es una condición por la cual se puede entender que el despido es nulo. Pero si a mí una empresa me alega determinadas circunstancias que son demostrables por el hecho de estar embarazada, no todo el despido es nulo. Quiero aclararlo porque luego a este embarazada no te pueden echar. Vale. Tiene ahí su secreto. Me parece un tema tan interesante que me parece muy poco tiempo el que le estamos dedicando. Quizá otra semana podamos continuar. Apuntar, quizá, bueno, que nos quedaría un poco por ver, ¿no? También el tema de la lactancia, sí, ya que estamos hablando del embarazo, que también es muy importante para que las personas que nos están escuchando conozcan desde la profundidad, como es a través de una persona experta, por lo que tú estabas diciendo, porque muchas veces las ideas, bueno, pues se desvirtúan y al final lo que nos llega a la población es un poco confuso. El tema de la lactancia, como digo, y luego quizás también tocar otro tipo de de enfermedades, ¿no? Bueno, estaríamos hablando de depresión, de situaciones de acoso laboral, de ansiedad, que también sería el acoso laboral, pero sexual. Que se daría, porque el acoso laboral en sí lo podemos, pero el sexual es verdad que desgraciadamente se da en el sector femenino. ¿no? Las lesiones, sobre todo las musculoesqueléticas, ¿no? También por el estado en sí de la mujer. La mujer se supone que con la edad pierden bastante más calcio que los hombres. O sea, que en sí las características biológicas nos conlleva a que efectivamente se den determinados riesgos, ¿no? Lesiones de espalda también son muchas, pero también acompañando que nos vienen arrastrando con unas determinadas cargas familiares, ¿no? Pues Carolina, encantada de tenerte hoy con nosotras. Como te digo, me parece que podríamos dedicar algún otro espacio a seguir tratando este tema porque realmente es muy interesante. Creo que bueno, pues es una información que nos viene bien a todos y a todas. Yo desde el desconocimiento, me ha resultado verdaderamente interesante, ¿no? Y bueno, pues luego ya también a nivel profesional, pues estos temas que hemos venido tratando, ¿no? Pues quizás más de riesgos psicosociales. Encantada de tenerte aquí. Agradecemos a Norte Radio Trujillo, como todas las semanas, el espacio que nos dedican. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Venga, hasta luego.